acuerdas cómo era el 5 de diciembre? Esta mañana saludamos ya con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ex miembro del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, representante por el sector empleador, en este caso. ¿Te acuerdas cómo eran las fiestas de Quito antes, Rodrigo? Pucha. La noche del 5. Qué grato estar aquí primeramente y recordando lo que eran las fiestas de Quito en la época dorada de Quito, cuando Quito sigue siendo luz de América, pero en esa época Quito era un referente mundial en sus fiestas, con la fiesta Jesús del Gran Poder, que hay que recordarla, con la Feria de Toros, que puede incomodar a algunos, mucha gente se acuerda de eso, ¿no? Es que Quito era un referente mundial, no era una fiesta cualquiera. Y eso movía, de acuerdo a estudios que se publicaron años atrás, alrededor de $134 millones. Sí había zonas que se incomodaban, evidentemente, la zona de la plaza, pero había gente que preparaba los materiales. Por el tema de la contrarreda. Que el tema, la gente preparaba los materiales, preparaba los sombreros, preparaba las botas. Había un trabajo agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí. O sea, restaurantes, hoteles, todo Quito era abarrotado. El turismo se movía maravillosamente, hasta que una consulta que en donde se utilizó la pregunta 8 de los toros para meterle la mano a la justicia, tal cual nos dijo el presidente de aquel entonces, nos llevó a esto. Ahora Quito tenemos una ciudad que está peleándola para salir adelante, una ciudad que lidera los índices de desempleo, una ciudad... ¿Ha subido el índice de desempleo? No, Quito lidera los índices de desempleo a nivel nacional. No, pero subió. De lo que estábamos ha subido. O sea, seguimos entre comillas mejorando para atrás. Un 0.6% más. O sea, estamos casi en el 10% Quito tiene de desempleo en Quito. Quito tiene un grado de tramitología espantoso, donde la inversión local se hace para mantenimiento, para otras cosas, pero nueva inversión nos llega. Tenemos 202 hectáreas al lado del aeropuerto de Tababela, un excelente aeropuerto, como una zona especial de desarrollo económico, zona franca, pongámosle el nombre que queramos. Podemos tener una nueva ley que le ponga un nuevo nombre, pero sigue siendo un terreno baldío. Está lindo el aeropuerto de Quito, ¿no? El aeropuerto es espectacular. Oye, están haciendo esta construcción. Están ampliándole. Esa nueva ampliación. Y sin embargo, todas las exportaciones que salen del aeropuerto de Quito, el exportador tiene que pagar doble vía, porque tiene que pagar el avión que venga vacío para llevárselo lleno. Cuando lo lógico en aeropuertos dinámicos, en hubs internacionales, es que lleguen llenos con un producto y salgan llenos con otro producto. El ejemplo más palpable que tenemos hoy en día es lo que recientemente inaugurado el puerto de Chancay en el Perú, que no solamente es la inauguración del puerto. Para la inauguración del puerto, y ya vamos a hablar de salarios, tuvo la confianza de que se presentaron los presidentes de las principales economías del mundo en lo que es Costa Asia Pacífico. Uh-huh. O sea, estuvo el presidente de Estados Unidos, sí, no. Estuvo el presidente chino, o sea, no es un tema menor. Claro. Pero aquí seguimos peleando para ver si... Pero acá no pudimos tener los presidentes de iberoamericanos. Aquí no pudimos tener nadie. Sí, bueno, hablábamos de este tema de los índices de desempleo que existen en el país y que se dan en Quito en este momento, que son preocupantes. Por eso el incremento de la informalidad que podemos evidenciar en las calles de Quito, y más aún en estos meses que son realmente bastante críticos, sin energía eléctrica y con gente sin trabajo. Y estamos hablando ya, el día de hoy se reúne el Consejo, ¿no? Se reúne el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para volver a hablar del tema del incremento salarial. Esto lo hacen cada año, ya cuando ya estamos por terminar diciembre, y siempre hablamos de lo mismo y no decimos, no hay una política, no hay nada que determine qué es lo que va a pasar. Hay reglas claras con respecto a esto, y reglas que más bien no son impuestas, sino son recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo, que dice que el Consejo Nacional del Trabajo se debe reunir
se debe conformar de manera tripartita, representantes de trabajadores, representantes de empleadores, para que ellos busquen un acuerdo en donde el gobierno hace de facilitador. Ya en el año 2016, cuando yo integraba el consejo, tuvimos son 2 reuniones, tuvimos 2 reuniones extendidas inclusive, y se pudo llegar a un acuerdo. En el 2017 fue el único año que tuvimos un incremento importante de empleo pleno, de lo que yo puedo recordar del 2014 a la fecha. En el 2018 ya cayó el empleo nuevamente, el 19 llegamos al 38%, de lo que en el 14 estábamos en el 46%, si no me falla la memoria. Estaba súper bien, oye. 46%. 46% llegamos en el 2014. De empleo pleno. Luego se metió la ley de injusticia laboral. De justicia laboral. Sí. Pero en concordancia inclusive con lo que plantea el Frente Unitario de Trabajadores, los dos la hemos calificado de injusticia laboral, porque esta ley abonó a complicar la situación de empleabilidad, y a partir del 15 comienza a caer el empleo de manera sostenida. Como digo, el 17 es el único año que sube un poco y sigue bajando hasta llegar al 38% en el 2019. Ya el 20 fue la pandemia, 21, 22, 23, 24, y salvo que modifiquemos un poco la población económicamente activa, y ya les doy un ejemplo del por qué, el empleo no se mueve del 34-35%. Mucho menos. No. Mucho menos. Y digo, ¿por qué la población? Mira la cantidad de gente que está en las calles. Pero las estadísticas nos dicen 34-35%. Y este mes de octubre, que algo ha subido, veo que la población económicamente activa de 8.700.000 personas baja a 8.400.000. ¿Por qué esto es relevante? La población económicamente activa es la población que está trabajando o quiere trabajar, o tiene voluntad de trabajar. Claro, que está en etapa de trabajar. No es la población en edad de trabajar, es la población que quiere trabajar y sale a buscar trabajo. La población en edad de trabajar es mayor, ¿ya? Pero cae en el mes de octubre a 8.400.000. Cuando tú tienes un empleo de 2.900.000 y divides para 8.700.000, te sale 34% más o menos. Cuando tú divides para 8.400.000, te sale el 36%. Parece que es más. Entonces, no sé si sea una coincidencia, pero así más o menos están las cifras. Dentro de las reglas laborales está la forma de definir salarios o buscar acuerdos, es 2 sesiones. Las 2 sesiones del Consejo deben darse hasta el 30 de noviembre. Curiosamente, sí, pues ya pasó, estamos a 5 de diciembre, ¿no? Claro. Pero ya pasó el 30 de noviembre. Y recién para hoy día 5, creo que irán a jugar 40 también, me imagino, porque por lo menos van a tener alguna tradición. Un canelazo. Se ha convocado el día de hoy. En la primera sesión del Consejo se reúnen y se plantean cuáles son las cifras macroeconómicas: inflación, tasa de empleo, tasa de instituto, cuánta gente está afiliada y demás temas, ¿ya? El Código del Trabajo determina que de no haber acuerdo en el Consejo solamente hay una cifra que vale la pena y que se considera la inflación proyectada para el año 2025, en este caso. Entonces, en la primera reunión se presentan estas cifras y se presenta la inflación proyectada. Y la inflación proyectada ya está validada por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque tiene que ser presentada a la Asamblea con el presupuesto del próximo año, a pesar de que el presupuesto del próximo año... ¿Cuál es la inflación proyectada para el próximo año? 1.5. Creo que está en 1.5, algo por el estilo. 1.5 en una economía dolarizada, ¿no? Claro, y de hecho estamos con una inflación muy por debajo de la norteamericana, que obviamente es otra economía dolarizada, ¿no? Pero es otro cantar, es la economía norteamericana, pues... Tengo ejemplos en estos micrófonos de alguna llamada telefónica que nos decía esto. Lo que tú ganas por horas en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que... Y la protección laboral en Estados Unidos, yo recuerdo alguna llamada aquí contigo
y un señor nos llamaba y nos decía, es que tenemos que en el Ecuador tener salarios como en Estados Unidos, donde los trabajadores van en F-150 al trabajo. Y yo le decía que estoy completamente de acuerdo, que tenemos que tener reglas laborales exactamente iguales a las norteamericanas, donde la estabilidad laboral no existe y que el empleador te puede decir gracias cuando quiera si tú no cumples con las expectativas laborales. Aquí en el Ecuador esa situación no se da. Aquí tú tienes una serie de reglas y protecciones al trabajador que conllevan a que el Ecuador también se caracterice por tener de las productividades laborales más bajas de América Latina. No tomo en consideraciones al caso de Venezuela por razones evidentes. Ahora, dentro de este tema que estamos hablando de ver cuánto van a subir el salario básico, si es que nos vamos por lo que ofreció el expresidente Lasso, serían $20. A ver, acuérdate. No. Me acuerdo. 20 por año eran. Usted ya está igual que un expresidente que era malo con los números. No. Dijo hasta $100 en 4 años. Eso nos da 25. Ya, $25. En 2 años se subieron los 25. Sí. El año que él dejó el gobierno, ya le correspondía al siguiente gobierno asumir esta responsabilidad, que es el gobierno actual, y el gobierno actual decidió un incremento de $10. Uh-huh. En este momento el Frente Unitario ha planteado un incremento de 100 en un conversatorio que mantuve con José Villavicencio, grato amigo, aunque discrepamos en algunos temas, me decía, pero al menos 40. Entonces, de cajón ya estábamos de 100 a 40. A 40. Uh-huh. Personalmente, eso es lo que plantea el Frente Unitario. El Frente planteó públicamente, que está en prensa 100, pero ya en una conversación que quedó... te bajas a, pero es que yo no estoy 40. en la negociación, pues esto era una entrevista nomás. No, pero ya bajó. Es lo que se va a plantear en la negociación de pronto. No sé, esos serán los representantes de estos años. Pero a lo que vamos aquí es ahora. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos una empleabilidad del 34-35%. Uh-huh. ¿Qué necesitamos? Necesitamos más gente con empleo pleno. Si nosotros seguimos subiendo salarios y seguimos subiendo salarios con tinte político, lo que vamos a conseguir es más freno a la contratación. Uh-huh. La gente en este momento está viendo cómo sobrevivir. Tú has mencionado el tema de los apagones. Una tienda, una peluquería, un bazar, un comedor, están comprando un generador que les ha costado menos mal que ya van a 700, 800, $1,200. Están gastando 10, 15, $20 diarios en combustible y además de eso quieren subirles el salario. Va a matar a la economía. Yo creo que hay que ser... que no hay condiciones en este momento como yo para veo hablar de que el Ecuador, salarial. Mientras no tenga una reforma estructural, y esta no es un tema de ahorita, una reforma estructural, no en reformar todo el código, sino en ajustar ciertos puntos críticos del código, los cuellos de botella del código del trabajo. Sistema de contratación, ciertos temas de condiciones que tiene ahí el código que complican la contratación. Las condiciones para seguir elevando salarios de forma política no se dan. Y esto no es un tema que lo vengo diciendo de ahora, lo vengo diciendo desde años atrás. Y años atrás yo sostenía, cuando hubo el primer incremento de $25, yo anticipé, les digo, la contratación de diciembre por el tema de Navidad es una contratación que se extendía diciembre, enero, febrero y caía en marzo. Por favor, un incremento de $25 va a hacer que esa contratación vaya a diciembre y que con suerte se extienda hasta febrero. Me equivoqué. Tú veías las cifras, la contratación sube en diciembre, se mantenía algo en enero y ya caía abruptamente para febrero. Ya no llegaba a marzo. Entonces, la empleabilidad se sigue complicando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser pragmáticos. Yo personalmente creo que el Consejo debería reunirse fuera de las instalaciones del Ministerio. Trabajadores y empleadores deberían reunirse en un punto neutro, decisión de ellos y buscar cuáles son los problemas de empleabilidad que tiene el Ecuador. Lo que hicimos, lo que se trabajó en el 2019 y en el 2019, antes de pandemia, ya visibilizamos los problemas que podrían venir por la rigidez laboral. Bendito sea el cielo.
visibilizamos los problemas y esto permitió que tanto la ley humanitaria, cuestionada pero sostuvo empleos, que los acuerdos ministeriales emitidos en el 2020 hayan sido los que sostuvieron y siguen creando empleo. De hecho, uno de los acuerdos ministeriales del 2020 es uno de los acuerdos que mayor número de contratos laborales ha generado en los últimos 4 años. Más de 100,000 puestos de empleo ajustados a ese contrato. ¿Pero qué fue esto? Fue un trabajo conjunto de trabajadores y empleadores con un gobierno que escuchó y adecuadamente pudimos construir política laboral. No estuvimos discutiendo salarios, estuvimos discutiendo política laboral. Es que eso es lo que se pide, pues se exige, pero lamentablemente en esta oportunidad tú dices se hizo política laboral, pero esto no existe en el Ecuador. No, pues sí existe. Lo que pasa es que hay políticos que están más ocupados en otras cosas. Tú dices, en tu tiempo hubo la política laboral, pero después de eso, ¿qué? 2 reuniones. En mi tiempo. 2 reuniones que analizan unas variables y listo. Y después se quiere plantear algo que es inviable, que es un acuerdo ministerial que salió de la misma época, me parece que salió en el 21, que te dice, si es que no se pone de acuerdo el Consejo Nacional del Trabajo, y si es que adicionalmente no hay la inflación proyectada para el año siguiente, se aplicará esta fórmula. Es una fórmula llena de deltas, betas, un pocotón de vainas que algún momento le dije al ministro, y voy a salvar el nombre por eso, le dije, oye, pero esta fórmula, este es un dato objetivo, este es un dato objetivo, y con estos otros 2 datos vos pones lo que quieres. Me dice, para eso mismo está hecha. Ok, pero tiene que cumplirse las 2 condiciones. Ya, que no haya acuerdo y que no haya inflación proyectada. Pero la mayor parte de veces quien toma la decisión es el gobierno. La mayor parte de veces termina siendo el gobierno que toma la decisión, pero ahí viene un tema. Y algo que yo sí he reclamado, y lo he reclamado en micrófonos desde hace años. Si el gobierno toma la decisión, señor gobierno, no importa quién esté en la presidencia, no importa quién esté en el ministerio. Por favor, si la ley le manda hacer algo, la ley le dice que de no haber acuerdo en el Consejo, tiene que aplicarse la inflación proyectada del año que viene. El acuerdo ministerial, retomo, dice, si no hay acuerdo en el Consejo y no existe inflación proyectada, se puede aplicar la fórmula. Entiendo las 2 partes. Lo que pasa es que como la inflación proyectada tiene que estar en el presupuesto para el año siguiente, esa inflación proyectada siempre va a estar presente para el mes de noviembre, más aún para el mes de diciembre. Y la proforma presupuestaria, aunque no se ha publicitado mucho, ya está en la Asamblea, ¿no? Claro. Ahora, ingeniero, una puntualización. Si, de acuerdo a estos datos, de que, digamos, el trabajador ecuatoriano es poco productivo dentro de la región, pero no es cuestión del trabajador, pues. A ver, este es un tema que podemos discutirlo ampliamente. Me voy a ir al trabajo más básico que hay, ¿ya? Vamos al trabajo del campo, vamos al trabajo del obrero llano, y te planteo algo. Si tú tienes que contratar a alguien, y aquí sí es a título casi a personal, tú tienes que contratar para hacer un trabajo. ¿Tú contratas por el diario o contratas por obra? No, de acuerdo a lo que está establecido, digamos, mensualmente. Usualmente tú contratas por obra. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas por obra, el trabajador quiere terminar lo más rápido posible, claro, y coger otro trabajo. Entonces es mucho más eficiente en el trabajo. Nunca es efectivo el trabajo porque realizan, digamos, a la brevedad posible para salir de esa obra, pero no hay calidad de obra. Pero cuando le contrata por hora, como es, digamos... por diario, la obra te puede tomar así como toman las obras como ha tomado el Toachi Pilatón, como 17 años. ¿Ya? ¿A qué vamos? Cuando yo me voy y las experiencias mías, por ejemplo, en excavaciones... excavaciones o cosecha de papas. Tú contratas por saco de papa cosechado y se cosechan 14, 15 sacos en el periodo del día, en las mismas 8 o 9 horas. ¿Ya? A veces digo 9 porque está la hora del almuerzo incluida. Si tú contratas por diario, se cosechan 8. El mismo trabajador, el mismo Juan Pérez, ¿ya?
le contratas para la siguiente cementera a la misma persona y ya no le contrataste de diario, le contrataste por quintal y ya saca casi el doble. Entonces, ese tipo de cosas eso es productividad laboral. Eso es lo que nosotros tenemos estancado. Productividad laboral también se mide en la burocracia. Por ejemplo, yo presento un escrito y digo, necesitamos esta cosa. La ley te dice que deben de darte una respuesta en una semana o en 15 días, ¿ya? 3 meses más tarde, tú sigues golpeando las puertas y dices, vea, ya será mi bonita que me da el paso, ya será mi bonito que me ayuda, y no se mueve nada. Esa productividad laboral encarece costos y hace que la gente no quiera invertir en formal. Razón por la cual en el caso de Quito tenemos los problemas de liderar Rodrigo, el desempleo. ¿Tú le ves que entonces debería haber un incremento mínimo, pequeño, no sé, o no debe haber incremento? Yo creo que de no haber incremento deberíamos estar pensando en que primero no debería haber incremento, creo yo. Creo que debemos pensar en empleabilidad, no en salarios. O directamente aplicar la inflación proyectada. Dijimos que podía estar en 1.5, son $7 básicamente. Porque si por salarios fuera, digamos que vamos a solucionar el problema, ¿ya? Y decimos por salarios. Dupliquemos el salario. O tripliquemos el salario. ¿Eso va a solucionar los problemas? ¿O va a hacer que la gente deje de emplear más? Claro, son diferentes variables en este caso, pero no es un tema de... Pero mira que los $100, salgamos a la tienda a preguntar si quiere contratar a alguien con $100 extras. Ese es un día. Y te dice que va a ser imposible. Oye, pero en este caso, ¿qué se puede hacer? Porque la canasta básica está a más de $800. A ver, pues, la canasta, ya no tienes tu salario y no te alcanza para comprar. La canasta básica es la canasta básica familiar, ¿ya? O sea, y el salario es individual. De los perceptores. Eso es lo que calcula el INEC, no calculo yo, ¿ya? 460. Esto se calcula por ¿cuántos sueldos? Por 2.5 me parece. Aquí hay, no. El 460 más o menos hay un factor de corrección de 1.42, ¿ya? Eso me da 653 de salario efectivo real. ¿Ya? Estás con los décimos. Es que tengo que calcular sobre eso. Es que tengo que calcular sobre eso. Me calculas ese es el costo. Con los 2 perceptores y medio. No, 1.6. 1.6. Entonces 1.6. Tiene que trabajar en tu familia una persona y media. Más o menos es lo que está calculado. Y las familias hoy en día, a diferencia de lo que se dijo en una entrevista días atrás, que son familias de 6 miembros, más bien vemos que el Ecuador, la familia promedio, ya ni siquiera llega a 4. Más bien la tendencia es hacia la baja. Bueno, y perdón, yo en las familias sí soy muy enfático. Estoy hablando de padre, madre, hijo o hijos, no estoy incluyendo perros ni gatos. Porque ahora eso se incluyen, ¿no? O se pretenden incluir. Entonces ahí hay un tema que yo creo que hay que matizarlo, ¿no? ¿Qué, los perritos? No están incluidos en la familia, maestro. Puede ser, son animales de compañía. Eso es otra cosa. Eso es otra. Está cambiando. Eso es materia de otra discusión. Ahora ya te están midiendo, inclusive en el INE, lo que tú gastas para la manutención de tu perrito, de tu. No, está bien que haga una encuesta. ¿En qué gastamos los ecuatorianos? ¿Pero en qué gastamos? Si no hay empleo. Poco. Pero ahí veamos en qué gastamos si es que no hay empleo. Y ahí es donde vienen cuáles son las prioridades de los ecuatorianos. Si está en la comida. ¿A duras penas la que subsistir? Yo creo que sí. A duras penas subsistir. Pero yo también creo que por eso es que creo que debemos ver opciones de revisar ciertos temas del código. Verás, yo creo que hay temas que hay que revisar. Contratación por horas. Ya te dijeron no en la consulta. Olvídate de la contratación por horas. Ese es un tema. Esta fue una novelería, por no llamarle con el nombre que hay que ponerle, de un expresidente que quiso complicarla toda, y el daño que causó es al 65% de gente que no tiene empleo. Pero bueno, flexibilidad en las jornadas laborales. Hay acuerdos ministeriales que ya la tienen. Queda permitido contratar. 2, el teletrabajo. El teletrabajo, cuando se lo planteó en el 2016-17, estaba muy orientado a bajar los índices y la presión de tráfico en las ciudades.
ya el teletrabajo tiene otra connotación y tiene que ver con una suerte de jornadas tipo por obra, ya. Entonces tú le das a tu trabajador una función que tiene que completar en un periodo de tiempo, pero no le dices siéntese en su casa el mismo horario que de la oficina, porque no tiene sentido eso, ¿ya? Se distorsionó totalmente, acuérdate que se tuvo que sacar una ley para que no haya no existe el abuso. Pues. Y ahí hubieron, y salió... En la pandemia... Y luego la ley de acoso laboral, en vez de Pato salió Gallareta, y está peor que nada. El tercer tema, la jubilación patronal, que también se acordó en el 19 y ahora veo que es una innovación que nos cuenta la ministra que va a sacar, que la jubilación patronal sea reformada, con una transitoria obviamente, para que en vez de pagarse, provisionarse a partir del 10º año y pagarse a partir del 20º año, pueda uno tener un aporte adicional mensual, de forma que el trabajador que ha trabajado 1 año en una empresa, 2 años en otra, 5 años en la tercera o 1 año en la cuarta, nunca pierda su derecho a la jubilación patronal. Esto fue uno de los acuerdos del 2019. Curiosamente, fue uno de los acuerdos que hicimos entre trabajadores y empleadores. Que sí se puede. Y son necesarios, porque cuando tú ves la jubilación patronal y nos llenamos la boca hablando de que es un derecho. Sería bueno que se implemente, porque se quería hacer como una especie de una caja de ahorro o algo así, ¿no? Se creaba una caja de ahorro individual. Y no perdías tú. El asunto era que no perdías. Claro, porque... Si te cambiabas de trabajo, no pierdes. Y ojo, el mito de que la gente vota a los 19 años prácticamente no existe. El joven cambia de trabajo cada 4 o 5 años. Sí, y sigue acortándose el tiempo, o sea, 3, 4 años a estas alturas. Estábamos 4 y 5 en el 19. En pandemia la rotación laboral es impresionante. Sí. Y un detalle, un trabajador, pongámonos este ejemplo de la radio, ¿ya? Tú tienes a alguien que te colabora con el tema de sonido pero ya sabe cómo operas, ya sabe que mueves la ceja y hay que recibir la llamada, que le cambias la ceja y mejor ahorita súbeme el volumen. Enseñarle a otra persona eso te va a tomar tiempo. Eso es un costo para la implementación de un nuevo colaborador. Entonces, eso que los empleadores creemos que queremos cambiar la gente a cada rato, ese es un mito creado también desde el sindicalismo de los 70. Bueno, siempre y cuando seas buen trabajador. Rodrigo, el tiempo se nos quedó corto. Se nos queda corto el tiempo. 2 cosas. Quito, ciudad de oportunidades, Quito, luz de América. No perdamos la esperanza y busquemos soluciones. No es posible, y lo leí en redes estos días, qué pena que se planteen conciertos en el Ecuador y que terminen estafando a la gente y no se dan los conciertos o no se dan los espectáculos como el Circo del Sol, en donde parece que hay un concejal involucrado. Qué pena los temas que vemos en la ciudad. Tenemos la 6 de diciembre, terminaron de poner el hormigón y ya están rompiendo el hormigón. Por favor, planifiquemos bien las obras, planifiquemos bien los eventos, démosle certezas a la ciudadanía, porque Quito en sus 490 años tiene que aprestarse a sus 500 años de fundación y tenemos solo 10 años para voltear la realidad quiteña. Gracias, Rodrigo. Que viva Quito. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Opa! Radio Noticias La Poderosa. Sigue con nosotros. Inicio de espacio publicitario. Mi amor, ya te pasé la agenda de las fiestas y de ley tenemos que ir a todos los museos de la ciudad. Pa, revisa lo que te mandé. Tenemos que ir con mis ñaños al desfile. Mami, ¿qué le parece si vamos a las ferias de las fiestas de Quito para ver los regalitos? En estas fiestas de Quito hay eventos para todos. Revisa la agenda completa en cultura.quito.gov.es y festejemos juntos a la ciudad más linda del mundo. Con tu alegría, Quito renace. Alcaldía Metropolitana.
Autorización número 943. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Sabías que el agua que bebe Quito viene de los páramos andinos? Desde la fuente, el agua recorre varios kilómetros hasta llegar a cada una de las plantas de potabilización del EMAP. Desde ahí se distribuye a los hogares con una calidad del 100%.